Qué bueno es nuestro Dios. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Que el Dios Todopoderoso le pueda bendecir su vida. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial por su grande amor y su misericordia, por su fidelidad, por su bondad, por su paciencia, por su misericordia. Es que es la misericordia de nuestro Dios. Esto tenemos que reconocerlo cada día, cada mañana que abrimos nuestros ojos. Dice la palabra del Señor que son nuevas cada mañana su misericordia. Exaltamos y bendecimos, glorificamos, adoramos al que vive por los siglos de los siglos, aquel digno de toda gloria, al que es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación. Gloria al Señor. Así que bendecimos en el nombre de Jesús la vida de usted que está a través de la televisión, a través del internet, ¿verdad? En cualquier parte del país o fuera de nuestro país, ahí en Estados Unidos, en España. Le saludamos, le bendecimos, le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, que estos minutos sean de bendición para su vida. Envíenos su comentario, déjenos su saludo, su petición de oración. En la segunda parte pues estaremos escuchando algunas alabanzas, haciendo su saludo, leyendo su mensaje, su comentario. Y en esta primera parte compartiremos el consejo de la palabra de nuestro Dios. Esperando que este tiempo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios y para nuestra edificación, consolación y exhortación. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Hoy es día ya jueves, ¿verdad? Día jueves, el tiempo pasa rápido. Dios sigue siendo bueno, sigue siendo el mismo. Dios es real, Dios es perfecto, Dios es maravilloso y Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Leemos la palabra del Señor para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta palabra, palabra de vida, palabra eficaz, palabra que nos levanta, nos fortalece, nos alienta, nos conforta. Palabra, mi Dios, que es un alimento especial para nuestro espíritu, Dios mío, y que a través de esta palabra, Dios eterno, recibamos fuerza, fortaleza, libertad, liberación. Que a través de esta palabra, mi Dios eterno, seamos edificados, consolados y exhortados, y que por medio de ella y tu Santo Espíritu, mi Dios, podamos
Dios amado, dar ese fruto debido y esperado por ti. Te honramos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres el Rey de gloria, porque tú eres el grande, el incomparable, el sublime, el eterno, el Rey de reyes y Señor de señores. El que está con nosotros en todo momento, nuestro papá, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eres tú, mi Dios amado, eres tú, mi Rey. Oh, por eso te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres el Dios grande, eres el Dios verdadero, eres el Dios real. Mi alma te alaba y te bendice, papá. Este tiempo está Dios. El que provee es Dios, el que suple es Dios, el que se manifiesta es Él. Y debemos dejarle que ese Dios soberano lo haga como Él quiera. No debemos ser religiosos. Dios no es aburrido. Así lo volverá a hacer. No, Dios es Dios de temporada. Hubo una temporada donde Dios sostuvo al profeta Elías por medio de darle pan y carne mañana y tarde, por medio de cuervos. Es que cuando Dios le da orden a alguien, no importa si es una persona que no teme a Dios, si es una persona que no sirve a Dios, pero cuando hay una orden del jefe de jefes, cuando hay una orden del grande, aleluya, ¿quién puede oponerse? ¿Quién puede resistirse? Pero llegó el tiempo que aquel pozo se secó. Dios, que podría, y que 100% seguro de que podía ser que ese pozo siguiera fluyendo agua aunque no estuviera lloviendo, no lo hizo así, porque tenía un plan no solo para el profeta, sino que tenía un plan para una viuda que necesitaba sustento, que necesitaba ayuda. No, es que Dios es perfecto. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté cruzando, yo le aseguro de que Dios tiene un plan para ayudarle. Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un diseño. A Dios no le ha tomado por sorpresa su dificultad, su enfermedad, su necesidad, su escasez. No le toma por sorpresa nada. Dios no improvisa. Él conoce no solamente el futuro, no solamente, el pasado y el presente, sino que conoce lo que viene, lo que se acerca, lo que tendremos que enfrentar. Y me llama la atención que Dios le dice: ve allá. Es una orden precisa, es una orden directa, es una orden clara. Un tanto difícil de obedecer, porque le dice: yo le he dado orden a una viuda. No le dijo al adinerado, yo no le he dado orden al famoso, al importante, al rico. No, a una viuda. Mire qué tremendo esto, a una viuda. Que esto no es, como decíamos ayer, lo de Dios no tenemos que buscarle lógica humana. No debemos razonar, debemos creer. Si Dios lo dijo,
yo lo creo, lo tengo que creer. Porque si Dios lo dijo y si es una promesa para mí, yo tengo que creerla. Yo tengo que aferrarme a esa palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Y dijo Jesucristo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Hay que creer en Dios, aunque esté pasando circunstancias. Dios le había dado una orden, no al millonario, no al adinerado, no al que tenía recursos, sino a una viuda que estaba ya por dejarse morir. ¿Cuánta gente se está dejando morir cuando Dios todavía tiene un plan de sobrevivencia, cuando Dios tiene un plan de bendición, cuando Dios tiene un plan de protección, cuando Dios tiene un plan y Él está pensando y dice: yo sé, porque los pensamientos que tengo, ¿sabes qué? Dios ha estado pensando, y los pensamientos que Dios ha estado teniendo no son pensamientos de mal, no son pensamientos negativos, no son pensamientos para dejarlo perecer, sino pensamientos de bien, pensamiento de paz, dice, para daros el bien que esperáis. Dios no solo estaba interesado en su siervo, sino también en la viuda. Es que Dios sostiene a la viuda, al huérfano, al necesitado. Y usted y yo somos sus hijos. Debemos confiar, porque no hay nadie más fiel, más bueno, más perfecto que Dios. Y si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores, si Dios cuida de ellos, Dios Jesucristo nos hará por vosotros mucho más, hombres de poca fe. Lo que nos falta muchas veces es creer, es tener esa fe necesaria y suficiente. Y dice la palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero había una palabra, había una orden, porque Dios estaba pensando. Cuando Dios, ¿sabe qué? Qué tremendo. Con ojos humanos, viéndolo de una manera natural, qué contradiciente podía ser que hoy en día llegara uno de nosotros a donde alguien que necesita, ayuda, y le damos: mire, antes de que coma usted, quiero que me dé a mí. Porque eso es lo que el profeta Elías le dijo. Mira, cuando él le pide agua, no hubo problema. Oiga esto. A veces cuando Dios nos pide algo, no nos oponemos. Pero cuando Dios nos pide cierta cosa, no, ahí sí no. Ahí sí hay problemas. Ahí sí ya no podemos. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde es nuestro amor? ¿Hasta dónde es nuestra confianza? ¿Hasta dónde es nuestra fe? ¿Acaso Dios nos puede pedir para dejarnos en la ruina, para dejarnos perecer, para dejarnos? Mencióneme de alguien de que puso toda su confianza en Dios, y yo le aseguro que Dios no lo va a dejar perecer. Dios no lo va a dejar sufrir. Dios no lo va a dejar avergonzado. Jesús vio una viuda que dio todo lo que tenía, no le quedó nada. Y yo estoy 100% seguro de que esa viuda no pereció, que Dios la sostuvo. ¿Quién es más fiel que Dios? ¿Cuántas veces usted y yo trabajamos? Y usted trabaja y no le han pagado. Dijo: no, yo sé que me van a pagar, yo sé que no me van a fallar. Está confiando en el hombre. ¿Cómo no confiar en aquel que no falla, en aquel que no miente, en nuestro Dios? Jehová, Dios de los ejércitos, varón de guerra es su nombre. Hay que confiar en Dios con una actitud, no de una emoción pasajera, no de una emoción momentánea, engañosa, sino con una convicción de espíritu, de que pase lo que pase. Usted dice: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Mire, tráeme un vaso con agua. Ella iba, pero cuando le dice: tráeme
tráeme pan, tráeme comida. Ah, no, le dijo, ahí sí no. Vive Jehová tu Dios, le dijo. No le dijo mi Dios, sino que le dijo tu Dios. Porque a veces el Dios de la palabra, a veces es Dios de alguien más. A veces es el Dios del pastor, el Dios del profeta, el Dios de alguien más, pero no es nuestro Dios. ¿Sabe? A veces no confiamos, a veces no creemos lo suficiente en Dios porque no lo conocemos realmente. A Dios no le puede conocer por lo que alguien más diga, por la experiencia de alguien más. Usted y yo vamos a conocer a Dios por la experiencia propia. Y cuando usted conoce a Dios, usted va a creer, usted va a confiar. Usted no va a dudar porque sabe de que Dios no falla, de que Dios no miente, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es grande en misericordia. Yo solo hay un poquito de harina y un poquito de aceite en una vasija. Y lo que estoy haciendo es recogiendo 2 leñas. Usted se imagina a su hijo diciéndole, llevemos más leña, aquí hay. ¿Y para qué? Si lo que tenemos solamente es un poquito, vamos a comer o vamos a dejar morir. Mire qué actitud. Más no sabía de que Dios poderoso, aleluya, Dios el todopoderoso tenía un plan maravilloso, un plan extraordinario. Y le digo, está bien, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Esto es de entenderlo en esta manera. No es Elías el que es primero, es Dios. Es Dios el que es primero. Ahí Elías solamente está haciendo una representación de lo que está diciendo. Si pones a Dios primero, si Dios es el número 1, si Dios está en primer lugar en tu vida, lo demás, porque Dios ha dicho, aleluya, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Esta es la palabra de Jehová. Esta es la palabra, no era el hombre, era Dios que había dicho. La harina, o sea, ese poquito de harina que hay en la tinaja no escaseará. No vas a tener los montones, no vas a tener los graneros llenos. No, es que ese poquito, de manera sobrenatural, día tras día, la viuda sacaba harina y no se terminaba. Sacaba harina y seguía sacando harina día tras día hasta que llovió y no tenía los graneros llenos, pero aquel poquito, de una manera sobrenatural. Esa es la mano poderosa de Dios. Ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios que servimos, es el Dios que glorificamos. No disminuirá, o sea, no es que le aparecieron los sacos, no es que le aparecieron los quintales ahí, no, es que no disminuyó hasta el día en que Jehová, oiga, ni el aceite de la vasija disminuirá. No escaseó la harina, no escaseó la harina, de manera sobrenatural, aquel poquito que había, se mantuvo. Y Dios proveía de una manera sobrenatural. Yo no sé si usted verdaderamente ha creído en Dios. Le dice, oh gloria al Señor, el asunto es la obediencia. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Estuvo ahí como unos 3 años. Ese fue el tiempo que duró para que lloviera. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es que Elías no estaba inventando. Hay gente que se camina inventando cualquier cosa, creyendo de que Dios es responsable de lo que está diciendo. No, Dios es responsable de su palabra. Cuando la predicamos y cuando la aplicamos de una manera correcta. Si nos salimos de contexto, Dios no es responsable de cumplir cualquier cosa que nosotros nos andemos inventando. Mira, te voy a soltar una palabra. ¿Qué va a hacer usted con que yo le suelte una palabra? Aquí lo que le estamos compartiendo es la palabra del Señor, la palabra viva y la palabra eficaz. ¿Quiénes somos nosotros para andar diciendo, mira, te voy a soltar? No, es compartir lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, las promesas, lo que son sí y son amén. Y así como Dios dijo, así se cumplió, porque no era un invento del profeta. No era para quedar bien, no era para hacerse famoso. Cuánta cosa hoy, cuánta gente, el evangelio vituperado hoy, porque le dicen, ay, es que mira que Dios dice, Dios me dijo que te dijera, siento de parte de Dios, y Dios no está haciendo sentir nada. Y Dios no ha dicho nada. Ay de aquel, dice la palabra, de que dice Dios dijo, y que Jehová no haya dicho nada.
Pero cuando es una palabra de Dios, así como Dios dice, cuando Dios diga, de la manera que Dios quiera, así se va a cumplir. Y yo sé que usted y yo tenemos estas promesas grandes, maravillosas, preciosas, y Dios la va a cumplir. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Dios es bueno, Dios es fiel, y en Él hay que confiar, y en Él hay que creer. Porque así como Dios ha dicho, así lo hará, y Él cumplirá. Y no te dejaré, le dijo a Jacob, hasta que haya hecho lo que he dicho. Y así hará con usted, y así hará en nuestra vida. Él lo hará, Él lo cumplirá. Vamos a una pequeña pausa. En un momento regresamos. Aleluya, gloria al Señor. Continuamos con ustedes. Y vamos a ir mientras damos lectura a sus comentarios. Quiero que usted deje en los comentarios, que usted reciba la palabra del Señor. La promesa de Dios, hay que darle una respuesta a la palabra de Dios. Hay que decir amén, hay que apoderarnos de ella con fe, porque no son promesas falsas, no son palabras de hombre, son palabras de Dios. Dios, así como se glorificó, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y usted y yo debemos creer con todo nuestro corazón en Él. Quizás en nuestra vida nosotros no vamos a ver que tengamos las grandes cantidades, la gran provisión, pero no sé si a usted le ha pasado, pero yo lo he visto en mi vida, de ver a un Dios suplir, proveer de esta manera, porque me llama la atención que durante todo el tiempo que Dios, por medio de esta viuda, que parecía que no tenía, que parecía que perecía, yo no sé si a usted le ha pasado, donde dice que no sé cómo vamos a hacer. Yo sé que especialmente este año, creo que precisamente estamos llegando a un año de este proceso donde muchas cosas han cambiado, un proceso diferente, distinto, y que son crisis que nos afectan a todos. Y llegando a este año, yo creo que para todos muchas cosas han tendido a cambiar, y para muchos no ha sido fácil. Y a lo mejor usted dijo, ¿cómo vamos a hacer si esto llegara a durar hasta fin de año? Duró, y mire cuánto tiempo. Y Dios, solo Dios sabe. Él es el que tiene el dominio, el control. A veces creemos que es el mal, que es lo negativo que está como controlando. No, Dios siempre tiene el control. Y lo que le quiero decir es que muchas veces cuando creemos que a saber cómo vamos a hacer, que eso nos sale de nuestras manos, nuestro control, y a lo mejor muchas veces, como nos ha pasado a nosotros, quizás no hemos visto ahí el tener los montones, pero Dios no nos ha dejado. Él ha ido demostrando, y hoy más que nunca podemos hablar de un Dios que es fiel, que somos testigos de su fidelidad, somos testigos de su misericordia, de su gracia, porque no podemos decirte que somos buenos, o porque somos dignos, o porque somos merecedores. No. Pero hemos visto a Dios obrar en una manera impresionante, incomparable, en una manera maravillosa. Nos quedamos maravillados. Razón tuvo el salmista cuando dijo, estoy maravillado. Y es que, ¿cómo no maravillarse de un Dios que en medio de la tempestad, que en medio de una situación dura, difícil, muestra su gracia, su misericordia y su favor? No hay nada mejor que creer y estar en Él. Si usted está distante, si usted está alejado, lo mejor que puede hacer es acercarse con confianza a Dios. Él está con los brazos extendidos. Y en mi vida he visto a Dios que a lo mejor usted no va a llegar, y usted va a ver que hay, como en el caso de esta viuda. Me llama la atención esto, que lo que sucedía es que ella cada día, el profeta Elías, los de su casa estaban ahí. Y yo me puedo imaginar que incluso habían visitas a diario, porque donde estaba el profeta, usted hágase la idea de que ahí había movimiento, ahí había visitas. Y aún para los que llegaban había sustento, había alimento, pero
no habían graneros llenos. Lo que siempre estaba era aquel poquito de harina cuando Elías llegó. Escuche esto. No había montón de vasijas, de tinajas llenas de aceite. No. Lo que había era siempre aquel poquito de aceite que cuando Elías, el profeta Elías, llegó. La palabra de Jehová era clara y dice: la harina de la tinaja no escaseará. No había muchas tinajas llenas, no, ni una llena. Era solo aquel poquito. La provisión era sobrenatural. Esa era la mano poderosa de Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces somos de las personas de aquellas que se refieren así como dice, vivimos, dice, del día a día. Y no vivimos del sudor de nuestra frente, no vivimos de esto, no. La gracia, la misericordia, el favor, el amor incondicional de nuestro Dios. Y yo no sé si usted crea en las palabras, pero a lo mejor en su vida usted no va a tener, gloria a Dios, en lo que usted ha tenido los montones. Pero si no, yo le aseguro de que Dios no le ha dejado, no le ha desamparado, ni lo va a desamparar. Porque hay unas promesas y ahí están los miles. Y las promesas solo es una. Pero las promesas de Dios son sí, son amén. Las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Es que Dios no. Dios no es hombre. ¿Cuánta gente hoy cree en promesas, en palabras de hombre? No, el hombre es inestable. Hoy dice una cosa, mañana dice otra, pero Dios no. Repito, dijo Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted tiene que aferrarse a la palabra. Y por eso lo que usted tiene que tener en su mente y en su corazón es la palabra. La palabra. Para que cuando el enemigo ataque, usted diga, no, pero Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho así. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice de vez en cuando. No dicen tiempos de temporada, no, porque a lo mejor usted dice, la temporada está pasando, se está terminando, no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer? Usted ponga en las manos de Dios, porque en todo aquello en lo que usted ponga en las manos de Dios, allí va a ver a Dios glorificarse. Espere en Él, usted honre a Dios, usted ponga a Dios primero. Aleluya. ¿Sabe cuál es el problema? Que apartamos a Dios de nuestro caso, de nuestra vida, de nuestras circunstancias. No lo involucramos. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Si la palabra del Señor dice que si Jehová no edifica, que si Jehová no guarda, es en vano. Es en vano. Y hay una palabra que me llama la atención en el libro de los Salmos que dice que a no ser Jehová, a no haber sido Jehová por nosotros, dice que cuando los enemigos se levantaron, dice, nos hubieran tragado vivos. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Dios? Yo no sé si a esta altura usted ha entendido, usted ha reconocido que ha sido la gracia, que ha sido la misericordia, la bondad. ¿Sabe? Yo creo que estos son tiempos para servir a Dios apasionado. Como dice el hermano, en el tiempo que me queda yo voy a servirle. Pueden ser días, semanas, meses, años. Lo que debemos hacer es servir a Dios. En lo que debemos enfocarnos es en agradarle a Dios, en vivir conforme a su voluntad. Y Dios se va a encargar, y Dios va a suplir, y Dios va a proveer, y Dios va a hacer prosperar. Aleluya. Como lo que hacía José. José lo que hacía es que era íntegro.
José era íntegro. José se guardaba, se cuidaba para Dios. Él tomó la decisión de no pecar, no solamente contra su amo, sino contra Dios. Y por eso Dios estuvo con él aún en la cárcel, aún cuando estuvo olvidado de todos, no de Dios. Porque aunque todos se vayan, Dios no se va, Dios se queda. Dios te abraza, te acompaña, te da la fuerza, la fortaleza. En los momentos más difíciles, yo no sé cuántos dicen amén. Yo no sé cuántos reciben hoy el consejo, la palabra donde Dios les recuerda. Aleluya. Venía de camino hacia este lugar y recordaba que muchas veces nos miramos incapaces, así como esta viuda podía haber dicho, pero ¿cómo es que Dios a mí? Dios se tuvo que haber equivocado. Dios a lo mejor Dios no se equivoca, porque a veces creemos de que Dios puede usar a otro, pero no nos miramos con los recursos, no nos miramos con la capacidad. Es que no somos nosotros, es que no son nuestros recursos, es que no es nuestra capacidad. ¿Cuáles eran los recursos? Mire, los recursos que tenía esta viuda ya era lo último que tenía de harina y aceite. Pero Dios no se equivoca. A ella la usó para sostener al profeta, a su varón, no solo pensando Dios en el profeta, sino en su casa. En su casa, alabado el nombre del Señor. Yo no sé si usted ha dicho, no, es que Dios puede usar a gente que pueda. No. A usted y a mí, que dice la palabra que Dios nos sacó de lo vil del mundo y de lo menospreciado de allá, de lo que no era, de lo que nadie tomaba en cuenta. Sabe que nadie hubiera visto en nosotros como un instrumento, como una vasija útil. Pero Dios de ahí nos levantó, porque así es Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios se complace en tomarnos en cuenta a nosotros, que somos a veces como la viuda, que creemos que no tenemos ni para nosotros, y Dios puede hacer cosas impresionantes para que no le robemos la gloria. ¿Cómo le vamos a robar la gloria a Dios? Yo no puedo robarle la gloria a Dios. Yo no puedo robarle la gloria a Dios, porque yo no puedo decir, es que Dios ¿verdad? Le caí bien. ¿Cómo que le caí bien? O que soy un favorito. ¿Cómo que soy un favorito? Si Dios no es abuelo, Dios es padre. Dios no tiene favoritos. Somos sus hijos. Y cuando nosotros nos miramos incapaces, si Dios lo llamó, si Dios lo eligió, es porque Dios lo capacita, es porque Dios lo entrena, es porque Dios le da la capacidad. Si Dios nos dio a su único hijo y Él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros para la redención del mundo, dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? A veces engrandecemos tanto nuestro problema que se nos olvida de que nada es imposible para Dios. Y yo le digo a Dios, si tú me cambiaste, si tú hiciste de mí un instrumento para tu gloria y para tu honra, tú puedes cambiar a ese hombre, a esa mujer, tú la puedes cambiar. Yo no sé si a usted ya se le olvidó de que usted y yo no éramos buenas fichas ni que somos buenos todavía. Entonces Dios puede cambiar a ese hombre, Dios puede cambiar a esa mujer. ¿Acaso usted y yo siempre no somos buenos aún ahora, pero creo que pensamos y actuamos diferente? ¿Cuándo, como le decía ayer, cuándo dejamos de creer que Dios es un Dios de transformación, un Dios que cambia, un Dios que transforma? ¿Cuándo se cansó usted de doblar rodillas, de clamar por su papá, por su hermano, por su hijo, por su esposo, por su esposa? ¿Cuándo usted comenzó a rendirse y a decir, este hombre, esta mujer, este hijo ya no tiene remedio, ya no va a cambiar? ¿Acaso no ya se le olvidó que es un Dios de transformación, que es un Dios de cambio, que es un Dios especialista en resolver imposible?
cobarde usted. He dejado de orar, de clamar, creyendo de que Dios no puede. Claro que Dios puede. Claro que Dios puede cambiar. Aleluya. Y si es usted que me está viendo y que me va a ver y que cree que Dios no lo puede cambiar, Dios puede cambiar tu vida, varón. Dios puede hacer de ti un instrumento. Yo no todo el tiempo de mi vida, hasta los 25 años, hablaba diferente, pensaba diferente, actuaba de una manera diferente y nadie humanamente podía decir lo contrario. Solamente Dios, que siempre, desde que me formó en el vientre de mi madre, tuvo un plan perfecto, tuvo un diseño. Por eso no perecí. Por eso no fracasé, aun cuando estuve a punto de la muerte, aun cuando estuve en depresión, aun cuando no quise vivir, aun cuando yo mismo pensaba que no tenía razón para seguir viviendo. Dios fue el que nunca se desalentó ni se desesperó, porque Él tenía un plan perfecto. Y sabe, cuando Dios le formó a usted, a su hijo, a su esposo, a su esposa, a lo que le rodean, a esas personas que usted ha pensado que parecen, no, mal ha estado actuando usted como conocedor y como conocedora de la palabra, que ha dejado de orar, de interceder, de suplicar, de doblar rodillas por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por su familia. Dios puede cambiar a ese hombre y a esa mujer. ¿Qué es lo que es imposible para Dios? Vemos a un Dios que provee, a un Dios que suple. Es lamentable cómo escuchamos hablar de negativo al mismo pueblo de Dios. Cuando estábamos como en enero, dijo alguien, ahorita en febrero nos vamos a morir de hambre. A veces el problema no es que no tengamos, lo que no tenemos a veces es esa demostración de agradecimiento a nuestro Dios. Cómo engrandecemos el problema, la enfermedad, la dificultad. No podemos obviar la crisis, la dificultad, la enfermedad, no podemos obviarla, pero Dios es mayor. Siempre me acuerdo de esta palabra de un hermano que ya se graduó en el Señor, coronó la carrera hace poco, y siempre que hablábamos y mencionábamos alguna dificultad me decía, pero mayor es Dios, hermano, mayor es Dios. Yo me quedé con esa palabra y yo lo creo. Mayor es Dios que su problema en la familia, en el matrimonio, en la economía, esa deuda. Mayor es Dios, mayor es Dios. Y en estos tiempos donde la gente dice a saber, y comenzamos a hablar porque muchas veces pone la confianza en el café, en esto, y dice, es que la única esperanza es esto. No, la esperanza es Dios. La confianza debe de estar en Dios. Yo no sé si usted crea la palabra, yo no sé, yo creo. Gloria a Dios para lo que usted tenga, y que tenga ahí los graneros llenos y que tenga las cuentas repletas. Pero yo conozco a un Dios que muchas veces no están las cuentas repletas, pero que no nos ha dejado y que no nos va a dejar. Yo no sé si usted dice amén a la palabra. Yo no sé si usted dice amén a la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Antes de ir cerrando este programa, mire que ayer se me olvidó, mi mamá me mandó un mensaje ahí saludando a mi hermano Víctor, que estaba de cumpleaños. Mi hermano Víctor hasta ahí, hasta España. Saluditos especiales. Y no lo está viendo ahora, pues si lo mira en algún momento, amado hermano Víctor, que la haya pasado muy bien, un poquito tarde, pero le saludamos. Bendecimos su vida, que Dios le regale muchos años más de vida, que Dios cumpla su propósito en su vida. Nosotros desde acá como familia le amamos, seguimos orando por su vida. No se olvide de que Dios es el único que nos puede ayudar y que a Él hay que servirle, a Él hay que someternos, porque sin Él nosotros no podemos nada. Vamos con esto un poquito de esta canción de alabanza, de cumpleaños del hermano Judy. Yo te felicito, para saludar un poquito tarde a mi hermano Víctor, porque ayer se nos
no es que desperdiciamos el tiempo, aprovechamos todo lo que eran los minutos hablando de la palabra del Señor. La palabra limpia, la palabra levanta y restaura. Gloria al Señor.